Y por eso recibimos con ese aplauso a nuestro pastor de jóvenes, Brian Colón, de Puerto Rico. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí estar acá por primera vez en Argentina, dando por gracia lo que por gracia he recibido desde nuestra pequeña islita 100 por 35 Puerto Rico. Así que estoy muy honrado con estar acá, con el trato que he recibido, con los detalles, con el cariño, pero agradecido porque Dios cumple lo que Él ha prometido para su iglesia y para sus fieles. Y hoy hemos orado por este mensaje, creyendo que es momento y tiempo de movernos a lo próximo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Pero antes de comenzar quisiera, ¿verdad?, que reciban un saludo de mi esposa. En esta ocasión no pudo venir, está allá en Puerto Rico. Y de mi pequeño Elian de 3 añitos, que cuando me monté en el avión me regañó y me dijo: papá, ¿por qué no me invitaste? Así que allá me está esperando para jugar al básquet con él. Pero estamos acá cumpliendo la asignación que el Señor nos ha encomendado. Quisiera también agradecer, por supuesto, a los pastores Eduardo y Rebeca y la iglesia El Rema acá en Argentina, en Mendoza, por todo el trato, el cariño, la oportunidad que nos han dado de poder ser parte de este congreso. Y de igual forma a la iglesia Sublime Gracia y sus pastores Carlos y Evelyn Malio por la oportunidad de compartir el mensaje en esta mañana. Y el mensaje del Congreso o el tema ha sido movimiento, y he titulado este mensaje Despójate y muévete. Y quiero leer, que lo quiera buscar puede permanecer sentado, pero siempre en reverencia a la palabra del Señor, el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 12, verso 1 lee de la siguiente manera: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra penetra el tuétano, discierne el pensamiento y siempre cumple el propósito para la cual es enviada. En esta mañana hemos cantado, hemos adorado, hemos ofrendado y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que te glorifiques, que te manifiestes con milagros, con prodigios, con señales, y que al salir de este lugar no quede la menor duda que tú has estado en medio nuestro. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuenta una fábula que había un grupo de ranas que viajaba por el bosque, y 2 de estas ranitas cayeron por un agujero mientras caminaban. El agujero era tan profundo que parecía imposible salir de él. Las demás ranas que acompañaban en el viaje a estas ranitas se acercaron al agujero para decirle que no podrían salir y que debían prepararse para su estancamiento y posteriormente para su muerte. Las 2 ranas, aunque asustadas, no hicieron caso a las ranas de arriba, a lo que le estaban diciendo, y comenzaron a saltar con todas sus fuerzas. Probablemente nunca habían dado tantos saltos así de alto y con tanta fuerza. Pero aún así, por mucho que lo intentaban, no conseguían salir del agujero. Y las otras ranas desde arriba no paraban de decirles que eran unas inútiles, que nunca conseguirían salir de allí. Y de nuevo le decían que debían prepararse para su estancamiento y para morir. Una de las ranas, escuchando lo que las de arriba decían, decidió hacer caso y se rindió. De repente se desplomó y murió. La otra rana, sin embargo, seguía saltando sin cesar. Lo hacía tan fuerte como podía y sin rendirse.
El resto de las ranas seguía su mismo discurso, que se detuviera, que no hiciera más movimiento y que se dispusiera a morir. Pero la rana no se rendía, sino que cada vez saltaba más fuerte, tanto que al final de los saltos consiguió en un punto salir del agujero. Al salir del agujero, las demás ranas le preguntaron: ¿por qué no hiciste caso y aceptaste el estancamiento y la muerte? Y la rana le explicó: es que yo soy sorda y no escucho bien, y lo que pensaba era que me estaban animando a seguir moviéndome y salir del hoyo. Y yo vine en esta mañana desde Puerto Rico a animar a alguien en el nombre de Jesús para que tú salgas del hoyo y del estancamiento. Yo vine desde Puerto Rico para decirle a alguien: es momento de caminar a lo que Dios dijo sobre tu vida. Es momento de moverte a lo próximo. Y la pregunta, mientras me preparaba, que llegó mientras buscaba sobre movimiento es: ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a reflexionar sobre la maravilla de nuestros pies? El simple hecho de que nosotros como seres humanos los tengamos. Porque a diferencia de las plantas y de los árboles, nosotros no estamos en esta tierra atados o conectados por raíces. Tenemos pies que nos permiten movernos. No estamos abandonados a la espera de que el mundo venga a nosotros, sino que podemos nosotros ir por el mundo. De hecho, se nos ha encomendado caminar. Por el mundo, sino que al hacerlo podemos alcanzar, podemos extendernos, podemos poner nuestras manos al trabajo de lo que Dios ha puesto para estirarnos a eso que Dios dispuso. Y sin duda alguna, uno de los fundamentos importantes en la vida del ser humano es el movimiento. La actividad corporal es tan básica que a veces damos por sentado que es fácil movernos o pasar de un lugar a otro. Sin embargo, el movimiento es un aspecto vital de la naturaleza humana. Un ser humano que se queda acostado, entumecido, posteriormente muere. Posteriormente su cuerpo se afecta. Y la palabra movimiento en síntesis lo que habla es del verbo que nos invita a movernos, a trasladarnos, a provocar que algo ocurra en nuestras vidas. Así que nosotros debemos movernos porque socialmente hablando hemos sido condicionados a que nos movamos lo menos posible. El enemigo no necesita sacarte de la iglesia. El enemigo no necesita que tú dejes de venir. El enemigo simplemente necesita quitarte la motivación para que tú no avances a lo que Dios dijo sobre tu vida. El enemigo no necesita que te vayas, que te apartes. El enemigo necesita que te desanimes para que sueltes y dejes de moverte a lo que Dios dijo sobre tu vida. Porque hemos sido condicionados a movernos lo menos posible. Y no podemos perder de vista que el movimiento es acción, es causa, es efecto. Por lo tanto, moverse es vivir. Dígale al que está a su lado: moverse es vivir, movimiento es vivir. Por eso la palabra enseña en el libro de los Hechos capítulo 17 y dice: en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, en Él vivimos, pero también nos movemos, también avanzamos, y el avance es igual al movimiento de algo o alguien que va adelante. Moverse es igual a expandirte, es el proceso de ensancharte, es la acción y el efecto de extenderte. Pero para eso tiene que existir un cambio de mente.
Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no te amoldes a este mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de lo que hay en tu mente. Porque gran parte de lo que ata a los seres humanos en esta tierra a que no se muevan, a que no caminen, a que no se transformen, es lo que hay en sus mentes. Es la mentalidad de escasez, es la mentalidad de pobreza, es la mentalidad de que somos indignos, es la mentalidad de que somos siervos inútiles y no podemos ver que lo que Dios nos ha dado es más grande y más poderoso. Así que para avanzar es necesario movernos, pero también será necesario transformarnos, y eso requiere de una palabra que se llama decisión. La vida humana está basada en gran parte en decisiones, y hay algo que se llama libre albedrío, que es la facultad que tenemos nosotros los seres humanos para tomar decisiones y elegir la alternativa que mejor nos parezca. Pero un señor que se llama Tony Robbins dijo que lo que marca una decisión es el hecho de que hay una acción, pues sin acción no hay decisión. ¿Y cuál es la dificultad con las decisiones en nuestra vida? Que muchas personas creen estar tomando decisiones de avance sin darse cuenta que están estancados. Que mucha gente vive con el deseo, con el anhelo: yo quisiera, me gustaría, algún día, Dios mío, te voy a servir con fervor y con fuego, y en eso se te pasa la vida. Pero el objetivo, cuando lo tienes claro, cuando descubres para qué Dios te llamó, cuando descubres lo que Dios ha puesto en tus manos, eso será suficiente para que mires adelante y tu vida cobre sentido en relación a moverte. Y esa fue la introducción. Permítanme algunos minutos más predicar, porque la Biblia habla de un hombre que nos anima a soltar lo que nos detiene y comenzar a movernos. Y ese hombre se llama Josué. El libro de Josué es un libro de triunfo y de victoria. Es el libro que cuenta la conquista de Canaán sobre los israelitas. Pero la generación del Éxodo, antes de Josué, se negó a obedecer y a moverse, y por lo tanto murieron dando vueltas en círculos. Es interesante que la Biblia dice que Moisés hablando le dijo al pueblo: yo les dije a ustedes que han venido a la región montañosa, al país que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Miren, el Señor su Dios ha dispuesto para ustedes la tierra, así que vayan y tómenla, tal como les prometió el Señor. No teman y no se desalienten. Y hay algo que el Señor le ha dado a Mendoza, Argentina. Y eso que el Señor les ha dado es para que ustedes se muevan a buscar y correr tras de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero dice el texto que cuando Moisés le habla, pero hay algo que ocurre y detiene lo que es de Dios para nosotros, y es la incredulidad. La incredulidad nos detiene a movernos y avanzar. Es interesante que el texto enseña que a pesar de la palabra y de la promesa de Dios para ellos, el pueblo tuvo temor y no creyó a la promesa de Dios para sus vidas. El libro de Números capítulo 1 dice: entonces yo, Moisés, les dije: no se asusten ni le tengan miedo. El Señor va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo ante sus ojos en Egipto. Y allí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre que carga a su hijo durante todo el camino. A pesar de esto, ustedes no confiaron en su Dios, quien fue delante de ustedes durante todo el viaje para buscarles un sitio donde acampar. Lo hizo en fuego durante la noche y la nube durante el día para mostrarles el camino que debían tomar. Sin embargo, Dios le estaba diciendo a esta gente: hay algo más para ti, hay algo mejor para ti, hay una posesión que es tuya, pero te toca a ti moverte a caminar sobre lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Y la incredulidad será en personas que desean ver bien el camino antes de caminar.
Personas que quieren ver lo que van a encontrar. Gente que le pida a Dios el mapa de antemano. Gente que le pida a Dios, muéstrame el resultado final y entonces yo me muevo y entonces yo camino. Y dice el comentarista Graham que Dios podía concederle eso al pueblo e incluso a nosotros para mostrarnos su grandeza una vez más, pero que nada es más insensato que la incredulidad. Y así hay personas en la iglesia y fuera de ella, estancadas y sin movimiento. Gente a la que Dios le ha hablado, gente que Dios ha llamado, gente a la que Dios le ha tocado la puerta, gente a la que Dios le ha provisto en el presente y en el pasado, y gente que Dios le ha dicho, te he dado esto que es tuyo, pero prefieren no caminar y no moverse, prefieren mejor volver a mirar atrás antes de moverse a caminar a lo que Dios le ha dado. Y una virtud que tuvo Moisés es que aún en el tiempo complicado en el desierto nunca pensó en volver a Egipto. Pero hay gente que prefiere volver a Egipto, que prefiere volver al sufrimiento, que prefiere volver a lo cómodo, que prefiere volver a lo que lo hace sentir bien, con tal de no afrontar el camino de moverse a lo que está delante, porque movernos rompe nuestros esquemas, porque movernos activa nuestra fe, porque movernos rompe los panoramas que tenemos en la mente. ¿Y sabes qué dice el texto? Que Dios se enoja con ellos por su actitud y mentalidad de estancamiento. Y dice que cuando el Señor escuchó lo que ustedes dijeron, se enojó y prometió: nadie de esta generación verá la tierra buena que yo les prometí. Solo Caleb, solo a él y sus descendientes les daré la tierra en la que él caminó, porque él se mantuvo fiel al Señor. El Señor se enojó incluso conmigo, dice Moisés, y me dijo: ni siquiera tú entrarás en ella, sino solo Josué. Anímalo, porque él repartirá la tierra al pueblo. Y yo vine a animar a alguien para que cambie la mentalidad esta mañana y se atreva a dar un paso de caminar en lo que Dios dijo. Sí, vine a animarte porque hay momentos donde si nuestra actitud es de estancamiento, Dios no necesariamente va a operar y va a moverse en lo que nosotros queremos ver. Pero lo cierto es que la mies es mucha y que son pocos los obreros. Lo cierto es que hay mucha tarea por hacer. Lo cierto es que hay una promesa de posesión más grande sobre tu vida y una victoria garantizada. Pero tienes que moverte a ello. Ahora, Dios se va a mover, ¿sabes cuándo? Cuando tú decidas moverte. El cielo se va a abrir a tu favor cuando decides caminar. Las puertas se comienzan a abrir cuando tú decides moverte en el nombre de Jesús. La bendición de Dios comienza a fluir cuando sueltas lo que quedó atrás y comienzas a mirar lo que está delante, aun cuando tus ojos no ven. Porque eso se llama confianza plena en Jesús. Las personas que se mueven están confiando plenamente en lo que Él dijo y lo que Él prometió. Es soltar tus planes, es soltar tu proyecto, es soltar tu estructura y decirle: heme aquí, envíame a mí. Porque ¿sabes qué? Caminar no es igual a estar en movimiento. Te lo voy a volver a repetir. Caminar no es igual a estar en movimiento. Hay mucha gente caminando en la iglesia, pero están estancados. Hay mucha gente caminando en la iglesia, pero no avanzan. Hay mucha gente caminando en la iglesia, en lo mismo, pero no ven a un aumento. Y dice que el pueblo en efecto comenzó a caminar. Pero ¿sabe qué no se daba cuenta el pueblo? Que estaban dando vuelta en el mismo lugar. Que estaban caminando pero no estaban avanzando. Y así tuvieron 40 años de su vida pudiendo ver el mar de Dios, pudiendo ver la gloria de Dios manifestarse, pudiendo ver cambios en tu familia, en tu salud, en tus negocios, en tu vida, en tu economía, pero dando vueltas en círculo. Porque creemos
que estamos caminando, pero no nos damos cuenta que no nos estamos moviendo. Son las personas que actúan como los barcos que están anclados. Si usted ve un barco anclado, el barco nunca deja de tener movimiento en el agua. Lo que pasa es que el movimiento es limitado porque está anclada, y así hay mucha gente con promesas, con bendición de Dios para su vida, con algo que Dios quiere hacer, pero estás en la barca estancado y como ves un leve movimiento te has conformado con eso. Pero yo vine a decirle a alguien esta mañana: camina, muévete, suelta, saca y despójate de lo que no te deja avanzar. Y si vas a mirar para atrás, que sea para acordarte del camino por el cual Dios te ha traído. Si vas a mirar para atrás, que seas para encontrarte con el propósito de Dios para tu vida y que te acuerdes del cuidado de Él contigo. Toma lo que es tuyo en el nombre de Jesús esta mañana. Toma lo que Dios te prometió. Muévete y camina. Aleluya. Porque hay algo que nos corresponde a ti y a mí hacer si queremos movernos. Recordemos que Dios le habló a Moisés, lo leímos al principio, y le dijo: ni tú entrarás en ella, prepara a Josué. Así que la generación del Éxodo eligió no entrar, no moverse. Se quedaron estancados y murieron en el desierto. Pero el libro de Josué nos enseña que hubo otra generación con otro espíritu distinto, con una mentalidad de conquista. Vine a hablar con gente en esta mañana con espíritu y mentalidad de conquista. Vine a hablar con gente con mentalidad y espíritu de victoria. Vine a hablar con gente en esta mañana que quiera moverse a lo de Dios para su vida. Vine a hablar con gente que dice: hasta hoy me quedo estancado, voy a lo que está delante en el nombre de Jesús. Y dice Josué capítulo 1 que Moisés muere y Dios le habla y le dice: levántate, pasa tú este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo le di. Ahora no está el gran líder, ya no está el que resolvía los problemas, ya no está el que aguantaba las malas crianzas, ya no está el que oraba para que se abriera el cielo, para que viniera maná, para que Dios abriera el mar, para que Dios trajera provisión. Ahora le tocaba solito a Josué. Y hay momentos donde tienes que desprenderte de esas cosas que no te dejan manifestarte en el movimiento de Dios para tu vida. Hay una promesa que Dios le dio a Moisés, pero le está diciendo a Josué: levántate, porque eres tú el que va a caminar en el cumplimiento de ella. Y hay que dejar el pasado atrás para levantarnos y movernos a lo que está delante. Porque la promesa de movimiento, ¿sabes cuál es? Cuando tú te mueves, nadie te puede hacer frente. Cuando tú te mueves, no puede haber oposición que se levante. La Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río, Él enviará su Espíritu Santo y su Espíritu Santo plantará bandera y te va a dar la victoria. Pero Dios le está diciendo a Josué: camina. ¿Sabes por qué? Muévete. ¿Sabes por qué? Porque nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Dios vino a decirle a alguien hoy que como estuvo con Moisés, Él está contigo. Que Él no se ha olvidado de ti. Que Él no se ha olvidado de tu oración. Que Él sabe los sueños y los anhelos de tu corazón. Pero te está diciendo: levántate y esfuérzate, porque voy a estar contigo. Aleluya. Pero usted sabe de qué requiere esto. Esto requiere de fe. Caminar en el Señor y movernos en el Señor requiere de fe. No siempre el plano de nuestras vidas va a estar completo en el Señor. Usted sabe qué dice el libro de Santiago: que cuando pida, pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. La incredulidad, te dije al principio, rompe y quebra el movimiento.
Y para romper la incredulidad se rompe teniendo fe. Y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces el libro de Santiago nos está diciendo: quien pide dudando es inestable, es inconsistente, no en algunas cosas. La Biblia dice en todo lo que hace. ¿Y sabes qué? Hay oraciones que han llegado al cielo y lo que está esperando que se desate el milagro sobre tu vida es que le pongas un poquito de fe a lo que estás pidiendo. Es que aumentes la fe del deseo que hay en tu corazón. Es que cuando pidas no dudes, porque el Dios que te llamó te va a respaldar. El Dios que te llamó te va a abrir las puertas. Él hará. Ese es nuestro testimonio. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es que cuando otros no creyeron, Él creyó. Es que cuando otros no vieron, Él vio. Es que cuando se cerraron las puertas, Él abrió más de las que pensamos e imaginamos. Pero requiere de atreverte a caminar aun cuando no veas. Requiere de caminar aun cuando no veas. Dice ese mismo texto, mis hermanos: no se contenten solo con oír la palabra, pues quien hace eso se engaña a sí mismo. Llévenla a la práctica, porque movernos es estar en una constante acción. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en un espejo y después de mirarse se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, entonces a ese Dios lo bendecirá. Es a quien no olvida lo que ha oído, sino que haciéndolo recibe la bendición, pero lo pone en práctica. Y esto requiere de acción y de movimiento. Por eso se le vuelve a enfatizar a Josué y se le dice: fuérzate y sé valiente, solamente fuérzate y sé muy valiente. El movimiento requiere de guardar y utilizar también la referencia de la palabra de Dios sobre tu vida. En el verso 8, Josué capítulo 1 le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien. El manual nuestro es la Biblia. Y hay una acción que debe estar en una conexión de la búsqueda de Dios, de la oración, pero de la lectura de la palabra. Porque cuando caminamos conforme a lo que ahí está escrito, Él va a hacer prosperar nuestro camino y en todos nos va a ir bien. Y por eso dice el comentarista Goodman que cuando hacemos eso, la recompensa de la palabra de Dios es que nos va a permitir entender el temor de Jehová, hallar conocimiento, ser guardado y ser prosperado en el movimiento de nuestra alma y nuestro propósito. Porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te saldrá bien. Josué 1:9. Que muchos lo repetimos, que muchos no lo hablan, que muchos lo escuchamos, pero que muy poco lo aplicamos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero la ecuación tiene una parte importante que hay que entender. Hay cosas que para que ocurran movimientos no pueden ser delegables en otros. Hay una tarea que le toca a Dios y que es exclusiva de Él. Pero hay una tarea que te toca a ti, que me toca a mí hacer si quiero ver movimiento en mi vida. Él le está diciendo a Josué: la garantía de que yo voy a estar contigo, eso no está en duda. Yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, pero hay algo que te toca hacer. A ti te toca esforzarte, a ti te toca levantarte, a ti te toca moverte, a ti te toca caminar, a ti te toca ser valiente para que puedas ejecutar el movimiento. Y hay una pregunta en Josué capítulo 18 que a mí me estruja el corazón. Porque Dios, mirando la actitud del pueblo, de víctima, de derrota, de estancamiento, le hace esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo seréis negligentes para ver y tomar posesión de la tierra que les prometí? Y yo vine a decirle a alguien, ¿hasta cuándo vas a dejar pasar lo que Dios puso en tus manos? ¿Hasta cuándo vas a dejar para activar el ministerio que está en ti? ¿Hasta cuándo vas a dejar para activar la palabra que te ha sido dada de parte del cielo? ¿Hasta cuándo? Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte más. Dios quiere llevarte a lo próximo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y hay una historia de la Biblia que no puedo dejar de insertarla aquí, porque le dije al principio que esto tiene que ver con nuestra mentalidad. Y la Biblia habla de un hombre que estuvo en un estanque por 38 años en una condición. Gente iba y gente venía. Y allí había este hombre con el que Jesús se encuentra, pero al parecer este hombre nunca tuvo una mentalidad de movimiento. 38 años allí le pasaban por el lado y lo que hacía era quejarse, pero no hacía nada por moverse y salir de la condición en donde estaba. Y Jesús se encuentra con este hombre y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ver el milagro que por 38 años estás esperando? Pero usted sabe qué, este hombre no responde la pregunta de Jesús. Brian, ¿cómo lo sabes? Porque él le empieza a hablar a Jesús de todas las razones por las cuales él no ha sido sano, pero esa no fue la pregunta. Y a veces está Dios diciéndonos: ¿quieres ver movimiento? ¿Quieres ver el milagro que estás pidiendo? ¿Quieres que se abran los cielos a tu favor? ¿Quieres ver un avance en tu ministerio, en tu iglesia? Y nosotros empezamos a decir: bueno, Jesús, lo que pasa es que, bueno, pues tú sabes que la cosa no está buena, que económicamente estamos ahí un poquito, en Puerto Rico decimos apretadito, tú sabes que yo te amo, pero todavía dame un break en lo que yo suelto unas cositas, tú sabes, tú conoces. Y Jesús, me imagino mirando y diciendo: eso no es lo que te estoy preguntando. Es si quieres moverte, es si quieres avanzar, es si quieres ver lo próximo, es si quieres entrar en un nuevo nivel de gloria, es si quieres moverte al cumplimiento de lo que Dios ha dicho sobre tu vida. E incluso esto lo compartí en nuestra iglesia y no puedo dejar de compartirlo aquí. De este hombre, usted sabe que me llama la atención, que su mentalidad de víctima era tal que cuando es sanado y restaurado, él no sabe quién lo sanó. Su mente estaba tanto en las circunstancias que él no puede reconocer a su sanador. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que fueron y le dijeron: adiós, ¿y qué pasó contigo? Bueno, no sé, déjame virar para ver qué fue lo que pasó. Y a veces Dios está operando en gente, pero como estás caminando no te das cuenta que estás estancado y no estás en movimiento, y por eso no puedes ver lo que Dios está haciendo en medio de tu vida. Aleluya. Este hombre puso su mirada en las circunstancias, pero no en lo que Dios había dicho de su vida. No sé si el pianista me puede acompañar, ya voy a entrar en la parte final. Y yo voy a cerrar este mensaje con lo que ha sido el lema de la iglesia, el Rema Restaurador, para el año 2025. Tiempo de avanzar, tiempo de avanzar. Tiempo de avanzar, pero ¿sabe cuál es nuestro eslogan? Aprovechando bien cada momento. Porque hay oportunidades en la vida que se nos dan varias veces, pero hay momentos que son determinantes en nuestra vida por tal de ver algo distinto en nosotros. Y esta ha sido la declaración del Rema Restaurador de Dios. Filipenses capítulo 3.
No que lo haya recibido, ni lo haya obtenido ya, ni que haya acabado la meta intentada, sino que prosigo para ver si logro alcanzar, apoderarme, poseer aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Y yo creo que este fin de semana ha sido la plataforma para Dios movernos, inquietarnos a decir: corre de tal manera que al final obtengas el premio. Que no tiene que ver con dinero, que no tiene que ver con posesiones, que no tiene que ver con estándares en la tierra. Tiene que ver que por tal de movernos al cumplimiento de Dios, cuando llegue el día nos llamen por nuestro nombre y nos digan: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sí, yo vine desde Puerto Rico a decirle a alguien esta mañana en Mendoza, Argentina: corre de tal modo que obtengas al final del día el premio, el galardón, lo que Dios te ha dado. Pablo dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Pero nosotros, en cambio, lo hacemos y nos movemos por una que dura para siempre. Aleluya. Y Pablo dice: así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes en el aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, lo entreno. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. Mis hermanos, si hay un texto que a mí me estruja el corazón, las entrañas, es este. Es este. Porque al final este texto nos enseña que no se trata de todo lo que hacemos, que no es la cantidad de lo que hacemos, que no se trata de cuántas veces venimos a la semana a la iglesia, que se trata de preguntarnos si estamos caminando en lo que Dios dijo sobre nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo dice: hay una cosa que te toca hacer si quieres ver movimiento. Tienes que dejar lo que quedó atrás. Hay gente que hoy, no es mañana, hoy es una mañana determinante para personas que tendrán que dejar lo que queda atrás. Ciertamente olvidando lo que queda atrás. Porque para poder movernos es necesario dejar lo que queda atrás. Porque cuando vivimos anclados del pasado, es renunciar a la esperanza de que Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. Y dejar tiene que ver con soltar. Dejar tiene que ver con desprenderme de aquello que se interpone en el propósito de Dios para mi vida. Tiene que ver con alejarme. Tiene que ver con deshacerme de esas cosas que no me permiten moverme a lo próximo. La Biblia dice: no nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque he aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Dios quiere hacer algo nuevo en Mendoza. Dios quiere hacer algo nuevo en esta iglesia. 2 iglesias aquí representadas que Dios las ha unido a un congreso de movimiento y hoy les está diciendo: he aquí yo hago cosa nueva. Otra versión dice: olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Aleluya. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y dice esta versión: mira, ya lo he comenzado. Y en forma de pregunta dice: ¿no lo ves? Y hay gente que Jesús está al lado, pero no lo pueden ver. Jacob estaba
Dios quería darle algo más. Dios quería hacer algo grande con él y su familia. Dios se le revela, se le aparece como lo ha hecho contigo. Pero dice el texto que cuando Jacob despierta dice: Dios estuvo aquí y no me di cuenta. Y hay gente que no se mueve porque no se han dado cuenta del más de Dios para sus vidas. Y una vez más le digo a alguien: suelta lo que no te deja avanzar. Suéltalo, suéltalo en esta mañana, suéltalo. Aleluya. Porque es de la única manera que te podrás esforzar para alcanzar lo que está delante. Porque hay algo que nos toca a nosotros, y es la parte de esforzarnos, es la parte de movernos, es la parte de caminar en fe al cumplimiento de lo que Dios nos dijo, para proseguir a la meta del premio en Cristo Jesús. Y con esto cierro. Para poder moverte es necesario que retengas lo que tienes. Para poder moverte y poder avanzar es necesario que retengas lo que tienes. La Biblia dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y sabes qué dice ahí: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Y escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esta iglesia de Filadelfia incluye a todas aquellas personas que quieren ser obedientes a lo de Dios. Pero Filadelfia implica el rechazo de todo para no guardar lo que sin duda es la palabra de Cristo. Pero vine a decirle a alguien en esta mañana: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes para que veas el cumplimiento pleno de Dios en tu vida. Retén lo que tienes. Porque la gloria postrera de estas dos iglesias, de esta casa, de esta tierra, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y por supuesto que nosotros vinimos de Puerto Rico y no nos vamos a ir sin orar por alguien que diga: esta palabra es para mí. Hay un equipo hermoso que vino junto a nosotros, que estamos juntos, que hemos caminado juntos, que hemos orado por esto, que se ha ayunado por esto, que se ha clamado por esto, pidiendo que algo ocurriera en su vida este fin de semana. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, vinimos con una asignación de parte del cielo para decirle a alguien: es tiempo de moverte, es tiempo de avanzar, es tiempo de ir a lo próximo, es tiempo de subir a un nuevo nivel de gloria. Pero es hoy, no es mañana. Hay momentos que son determinantes en el Señor, y este altar se abre, número uno, para alguien que esté aquí, que no le haya entregado su corazón a Cristo. La mejor decisión que puedes tomar hoy es decirle: te entrego y te rindo mi corazón a ti. La mejor decisión de movimiento en un ser humano comienza el día que le decimos: te entrego mi corazón, toma las riendas de mi vida. Pero recuerde la pregunta de ahorita: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Para cuánto más lo vas a dejar? Hoy se abre este altar. Y dos, se abre este altar para gente que diga: quiero ver más de Dios en mi vida. Se abre este altar para gente que diga: hoy suelto lo que me ha tenido estancado o estancada. Se abre este altar para que hoy alguien diga: hoy no más, no más, no más. Hoy suelto lo que no me deja avanzar al cumplimiento y el propósito de Dios.
hoy, no mañana, no pasado, no después. Si tú eres esa persona, no lo pienses, ven, simplemente queremos orar y caminar contigo y pelear esto contigo. Los líderes de la casa, ayúdenme a orar en este momento. Ahora entramos en un momento de intercesión. Ahora entramos en un momento de pelear.